Mirando atrás estoy lleno de gratitud, mirando hacia adelante me lleno de visión, mirando hacia arriba me lleno de fuerza, mirando hacia adentro descubro la paz, sabiduría indígena. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Nosotros le vamos a hablar acerca de los pueblos originarios del Ecuador. El grupo está constituido por Michelle Caiza, Brian Guanotuña, Stephanie Loma y quien les habla, Melissa Romero. Introducción. Es importante conocer nuestros pueblos originarios ya que es parte de nuestra vida. Nadie podría considerar tener una vida plena sin antes saber sus raíces y respetar a sus antepasados. Antes de la llegada de los invasores europeos ya existieron nuestros pueblos originarios quienes fueron tratados como una clase inferior. Los pueblos originarios tienen su propia visión del mundo, sus maneras de descifrar los fenómenos naturales y sociales, los misterios del universo, sus dioses, la vida, la cosecha, la sabiduría, la muerte y la ciencia. Desde la cosmovisión de pueblos y nacionalidades somos hijos del cosmos y de la madre tierra. Todo lo que existe es generado a partir de ellos. Cosmovisión. Respeto a la Pachamama, equilibrio con la naturaleza, respeto a los conocimientos ancestrales, la cual constituye un eje central no solo para la subsistencia, sino también como un espacio para dar paso a la cultura y a partir de ella garantizar la relación con la política y la espiritualidad. Desde lo natural, los territorios son considerados como organismos vivos. Todo tiene su espíritu. Deben ser vistos desde una percepción de los tres mundos. Primero, el Anampacha, que se refiere al mundo de arriba, al sol, la luna, las estrellas, los rayos y el arco iris. Como segundo tenemos el Caipacha, que es el lugar donde vivimos, y finalmente el Ucupacha, que corresponde a las profundidades de la tierra. Antes de la invasión española en el territorio del Ecuador coexistían grandes naciones o pueblos indígenas como los caranquis, los cañaris, mantas, huancavilcas, entre otros, con sus propias formas de organización y territorios continuos. Después de la invasión, la corona española asumió el patrimonio sobre todas las tierras de los pueblos originarios, confiando a los colonos españoles la administración de las tierras y a los pueblos originarios fueron expulsados a las zonas altas de los páramos, rompiendo un esquema solidario que venía funcionando desde hace miles de años. En algunos casos, en la época colonial, los indígenas lograron comprar las tierras a la corona. Este es el concepto de comunidad indígena que ha sobrevivido a la época moderna. En la actualidad, los asentamientos de pueblos y nacionalidades se encuentran en territorios discontinuos, es decir, los asentamientos se encuentran en 2 o más parroquias, cantones y provincias, como por ejemplo, aquí tenemos el mapa del Ecuador. Obviamente aquí está cada uno de los pueblos, cómo han sido distribuidos a lo largo de todo nuestro país. El pueblo Cayambi está en 3 provincias, que es Pichincha, Imbabura y Napo. La nacionalidad Agua está en 3 provincias, Esmeraldas, Carchi e Imbabura. Pese a que se encuentran en continuo territorial, no pueden decidir o pertenecer a una sola provincia para considerar el territorio de la nacionalidad o pueblo. Se debería dejar la división política administrativa actual o plantear la redefinición de la división política administrativa del Estado. Las nacionalidades y pueblos indígenas, especialmente de frontera, como los Agua de la costa ecuatoriana, cuyo pueblo también habita en la parte colombiana en el departamento de Nariño, en la Amazonía los Cofán y los Iona, que se encuentran también en el departamento del Putumayo, los Secoya, los Quichua, los Guarani, Zápara y Andoas, con la región de Loreto en el Perú.
y los Shuar con la región del Alto Amazonas, igualmente con el Perú. Estas nacionalidades o pueblos, por sus propios esfuerzos, han establecido acuerdos de asociación binacional desde el ámbito organizativo, cultural y artístico. Los pueblos y nacionalidades de frontera pueden tener la nacionalidad ecuatoriana por naturalización y nacimiento, así como mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación entre otros pueblos, en particular los que están divididos por fronteras internacionales. Pueblos originarios de la costa. En general, los montubios de la costa ecuatoriana son más bien de contextura delgada, más alta de los indígenas y menos fornida. Se caracteriza más bien por su tez blanca, en muchas ocasiones su nariz aguileña y casi siempre su carácter extrovertido. Aspecto psicológico y social. El comportamiento del montubio es muy diferente al del indígena, por muchas razones: clima, ubicación, historia. El montubio normalmente es un grupo alegre, divertido, descomplicado, lo que ha permitido que muchos hombres y mujeres mantengan relaciones extramaritales que se ha ido haciendo normalmente a través de los años. Un hombre es capaz de tener varias mujeres con su consentimiento. Aspectos espirituales. Los montubios también tienen una influencia total del catolicismo, aunque también mezclada su propia creencia mitológica. En estos pueblos, por ejemplo, están permitidos ciertos rituales con la participación de santeros y de curanderos, que siguiendo con la tradición de la utilización de plantas medicinales, curan a sus pacientes. Etnias de la región costa. Épera, Aguá, Manta, Huancavilca, Puná, Sáchila, Chachi. Culturas y tradiciones. Artesanías. Se puede afirmar que las artesanías de esta región han llegado a combinar diversos elementos, donde se destaca la creatividad del indígena y su rica herencia ancestral. Artesanías montubias, vasijas de laurel, monturas, fogones, sombreros de... Idioma de la región costa. Es el castellano, es decir, el habla montubia, en su expresividad libre, está reñida con las letras, las reglas del lenguaje institucional, especialmente con la gramática. La religión. El 92% de la población es católica. La música. Albazo, bombas, marimba. Pueblos tradicionales. Montubios, tsáchilas. Fiestas tradicionales. San Pedro y San Pablo. Rodeo montubio. Virgen del Carmen. Amorfinos. Carnavales. Pueblos originarios de la sierra. Los pueblos indígenas de la sierra muestran sus características que han marcado su identidad. El indígena, sobre todo de la Sierra Central, se caracteriza por su baja estatura, su cuerpo robusto. El hombre es muy fuerte y duro para trabajar, tiene un gran aguante. La mujer, también de estatura pequeña, más bien es delgada y también de gran resistencia para el trabajo, sobre todo agrícola, que lo desarrolla junto a su marido. Aspecto psicológico y social. Los hombres indígenas son machistas, autoritarios y promiscuos en las grandes celebraciones en grupo que terminan en muchas ocasiones en fiestas populares. Las mujeres, por su parte, son obedientes a su marido, abnegadas y compañeras incondicionales de su pareja. Aspectos espirituales. Los indígenas serranos tienen un proceso de colonización religiosa que, junto a sus creencias ancestrales, han generado un comportamiento espiritual muy curioso. Católicos, pero con características de su propia identidad tradicional. Así lo demuestran sus festejos populares, que son una mezcla de catolicismo y su ritualidad, como por ejemplo Inti Raymi. En general,
Los indígenas son fieles católicos, se dejan llevar por su ingenuidad y fe, siendo abusados por la Iglesia, pues ellos son fervientes creyentes de Dios. Etnias de la región Sierra: Natabuelas, Otavalos, Saraguro, Cayambis, Caranqui, Quitucara, Panzaleo, Chibuleo, Salasaca, Guaranca, Puruá, Cañari. Culturas y tradiciones. Artesanías. Las artesanías ecuatorianas pueden ser apreciadas en todas las regiones del país. Dígase tanto las que se derivan del trabajo inmandado de las diversas nacionalidades y pueblos indígenas, como de las comunidades campesinas. Artesanías textiles, otavaleñas, alfarería, alfarería de cera lojana, artesanías de cuero, bordado zuleta, artesanías en cabuya. Idioma de la región andina. El idioma español es la lengua más hablada en el Ecuador. En la sierra se habla la versión ecuatoriana del mundo español andino, es decir, el quichua. La religión. Existe un mayor número de adeptos al catolicismo. Esto se debe a que está muy reflejado en las fiestas tradicionales. El 87,5% de la población es católica. La música. Sus géneros principales es el sanjuanito, yaraví, pasacalle. Pueblos tradicionales: el saraguro, salasaca cañari, otavalo, panzaleo, cayambis. Fiestas tradicionales: Inti Raymi, fiesta del Yamor, carnaval, procesión de Jesús, romería, la mama negra. Los pueblos originarios de la región amazónica. Se caracterizan a los pueblos originarios de la región amazónica a una población pequeña. Algunas provincias son explotadas y amenazadas de los recursos naturales de la región. Algunos territorios son considerados como baldivios, es decir, que no se cultiva ni se labra. Una de las características más importantes es en su forma de organización, ya que son partícipes en la vida política, con sistemas de organización social, económica y política. De las 14 nacionalidades, 11 viven en la Amazonía, y 5 de ellas viven en límites entre Ecuador y Colombia, en la provincia de Sucumbíos, como son Cofán, Secoya, Siona, Shuar y Quichua. En la provincia de Pastaza es donde vive más nacionalidades, y estas son amenazadas por las grandes empresas petroleras. Los záparas los diferencia su idioma, que es hablada con fluidez por tan solo 3 personas en el mundo y está a punto de desaparecer. Los shuares son conocidos por su relación con las cascadas y son la segunda nacionalidad más grande de la Amazonía, después de Quichua. Aunque algunas comparten sus territorios, generalmente son muy diferentes entre sí. Las diferencia por sus prácticas, identidades, cosmovisiones, por culturas y tradiciones, artesanías, chamanes, sus creencias, fiestas de chonta y lo más importante aquí, la randibamba, donde hacen una ceremonia del trueque, de la solidaridad. Eso en cuanto a la región amazónica, a los pueblos y nacionalidades de la región amazónica. Ahora les voy a mencionar de un libro que es de suma importancia a conocer, que es la legislación para el fortalecimiento de las nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador, donde menciona que al principios de los años 80, las nacionalidades y pueblos indígenas se organizaban para exigir respeto a sus derechos, a las tierras ancestrales, a justicia. Y para ellos forman varias organizaciones. La más grande de ellas es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAE, que está conformado por 3 organizaciones: COFENAE, ECUARUNARE, CONAICE. En la COFENAE está conformada 7 nacionalidades: Shuar, Quichua, Anchuar, Secoya, Cofán, Siona, Andoa, donde estos pueblos son amenazados por los grandes petroleros y siempre luchan con la consigna de tierra, justicia y libertad. En dicho libro
está dividida en 4 unidades. En la primera unidad analiza la vigilancia de la propia forma de organización. En la segunda unidad menciona a los territorios, ya que los pueblos y nacionalidades están conscientes de que la tierra es para proteger y cuidar y más no para explotar. En la tercera unidad analiza los sistemas de administración, donde están algunas legislaciones que garantizan su efectiva vigencia a las necesarias relaciones de cooperación y coordinación que debe existir entre el sistema de justicia indígena. En la última menciona las leyes que están estructuradas por propias administraciones. Existen diferentes movimientos donde luchan por el derecho y por la justicia. Es muy importante mencionar que el libro es sumamente buenísimo conocer, ya que nosotros como jóvenes tenemos que conocer lo pasado para poder construir el presente. A continuación le presento una realidad de lo que está pasando en la provincia de Socumbíos. Es muy preocupante, ya que por un lado se está desconociendo el derecho fundamental a la consulta previa, y aquí tiene mucha responsabilidad el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Consulta Previa, donde a partir de algunas certificaciones que piden, están invisibilizando nuestros territorios, están invisibilizando nuestras comunidades y no están garantizando el derecho fundamental a la consulta previa. Pero también tenemos la dificultad porque detrás de estos proyectos petroleros entran proyectos de infraestructura y entran proyectos que van arrasando nuestros territorios. Bueno, para finalizar yo les voy a dar a conocer ciertos temas que son importantes de destacar. Los pueblos originarios en el Ecuador. ¿Sabías que los pueblos originarios existen en nuestro país desde aproximadamente 50.000 años antes de Cristo? Los primeros habitantes habrían llegado desde Asia cruzando el estrecho de Bering. Otro dato importante es que los vestigios más antiguos sobre estos primeros pobladores se han encontrado, según Ayala, en el Inga, en la zona de Ilaló, cerca de Quito, donde dice nuestro libro que según los estudios realizados, estas poblaciones eran nómadas, vivían de la cacería y de la recolección de alimentos vegetales y habitaban en cuevas o construcciones muy simples, elaboradas de ramas y pajas. Otro dato curioso es que la CONAIE dice que el 40% de la población ecuatoriana corresponde a los indios, mientras muchos antropólogos aseguran que ese porcentaje correspondía al 5,3%. Aquí podemos ver que los pueblos sufren de discriminación. También les voy a presentar las dimensiones. Las dimensiones ecosistémicas. Los pueblos originarios y los afroecuatorianos han vivido en armonía con la naturaleza, cuidando de ella y utilizando lo estrictamente necesario, pensando siempre en las futuras generaciones. Llegó la modernidad y empezó a romper esa armonía. La dimensión económica y política. Es muy importante decir que los pueblos originarios siempre buscan la igualdad ante la ley, ya sea en derechos económicos, sociales, políticos, y al mismo tiempo pretenden afirmar las diferencias étnicas, nacional y cultural. Aquí les voy a presentar un video en la que hace referencia a lo que les estoy diciendo. Estamos en resistencia porque queremos seguir viviendo en nuestros territorios. Que estamos en resistencia porque queremos seguir hablando nuestro idioma. Que estamos en resistencia porque amamos lo que somos y somos muy orgullosos de ser indígenas. Este gobierno y el anterior vendió anticipadamente el petróleo y la minería, el agua, todos los recursos de la Amazonía. El planteamiento de los pueblos originarios de Ecuador es un planteamiento para preservar la vida.
Este es un hecho que podemos nosotros ver lo que les estoy diciendo. Esto pasó en octubre de 2019. Bueno, otra dimensión importante es la dimensión sociocultural. Dice que promueve un nuevo estilo de desarrollo que favorezca el acceso y el uso de recursos naturales, la preservación de la biodiversidad que disminuye la pobreza y las desigualdades sociales. Bueno, aquí les puedo mostrar claramente lo que les estuve contando. Esto pasó en octubre del 2019 en la ciudad de Quito. Es un hecho en el cual nosotros podemos ver claramente de que los pueblos siempre buscan sus derechos, que se cumplan sus derechos. Bueno, a continuación yo les voy a presentar lo que nosotros hemos concluido. Bueno, los pueblos originarios son comunidades las cuales se caracterizan por vivir con sus propias organizaciones, ya sea en el aspecto social, político, económico y legal. Los pueblos y nacionalidades indígenas reafirman toda una filosofía de vida puesta ya en práctica en sus territorios milenarios y en sus formas de pertenencia, en el cual encierra los aspectos fundamentales como es la vida en armonía, que se representa a través de 4 signos: el poder, el saber, el hacer y el querer. Bueno, en el libro nosotros podemos identificar que el poder se sustenta en su organización, en su administración comunitaria y territorial. El saber para el Sumacasguay, que vendría a ser el buen vivir, se sustenta en el intercambio de saberes, de reflexiones y de comunicación y políticas, entre otras. El hacer busca una economía comunitaria, tecnológica, saludable, recuperación de semillas, trueque, ferias, entre otras. Y el querer es brindar cuidado y protección a la Pachamama, como se estableció en el convenio 169 de los derechos indígenas. Bueno, y para concluir, los pueblos originarios son seres sabios que merecen respeto, admiración, ya que son persistentes y a pesar de la antigüedad que tienen, siguen manteniendo sus lenguas, su identidad, su cultura y, para finalizar, su armonía con la naturaleza. A continuación les vamos a presentar un video en el cual reafirma todo lo que hemos dicho. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre los pueblos indígenas del Ecuador y sus organizaciones. Pero, ¿sabemos cuántos y quiénes son? Aquí te lo explicamos para que todos conozcamos más y podamos entendernos mejor. En Ecuador hay 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos. Una nacionalidad es un conjunto de pueblos milenarios, anteriores y constitutivos del pueblo ecuatoriano, que se autodefinen como tales, que tienen una identidad histórica, idioma, cultura común y viven en un territorio con sus propias formas de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad. Y esta ha sido nuestra presentación. Gracias.